Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Tito, el capítulo 2, y nuestro tema, deberes del cristiano. Así como en la sociedad nosotros tenemos derechos, también tenemos deberes que cumplir. Y lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Tal vez ser cristiano es mucho más que tan solo congregarse en algún lugar a la espera de un milagro, asistir a un lugar porque me parece chévere, porque me parece agradable. Como cristianos, como hijos de Dios, adquirimos unos deberes y debemos cumplir con ellos. Debemos también estar dispuestos a cumplirlos. Veamos cuáles son esos deberes que nosotros como cristianos debemos cumplir. Primero, enseñar. Veamos qué nos dicen los versículos 1 y 2. Pero tú diles a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta. Enseña a los ancianos a tener dominio propio, respeto y buen juicio. Enséñales a fortalecerse en la fe y a tener amor y paciencia. ¿Qué es lo que nos dice? Que debemos de enseñar. Enseñar a tener una vida recta, a llevar esa vida recta. De alguna manera nosotros ya fuimos o estamos siendo instruidos por Dios cada día. Dios nos enseña cómo llevar esa vida de acuerdo a los propósitos, a la voluntad de Dios, una vida correcta, una vida digna delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar. Debemos enseñar a los demás cómo llevar esa vida correctamente, cómo hacer las cosas bien. Eso es lo que nos manda Dios. No solamente Dios quiere que como cristianos, como conocedores, si ya hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, que todas esas cosas se queden en nosotros solamente, que se queden ahí estancadas. Es necesario compartirlas a las demás, es necesario enseñar. Y como dicen por ahí, el que enseña aprende dos veces. Si nosotros nos disponemos a enseñar a los demás, también estamos aprendiendo nuevamente, estamos reforzando las cosas que tal vez ya nos han enseñado, que poco a poco hemos ido aprendiendo. ¿Y cómo las enseñamos? A través de un discipulado. A través de ese estudio, nosotros podemos ir formando a las otras personas a vivir correctamente, a hacer las cosas bien. A lo largo de este capítulo vamos a encontrar diferentes versículos donde nos habla de cómo deben ser esos ancianos o cómo se les debe de enseñar a los ancianos a llevar una vida correcta, que las ancianas deben ser prudentes, que no deben estar en contiendas, en chismes, que a las jóvenes se les debe enseñar cómo tratar bien a sus esposos y de igual manera a los esposos, a sus esposas, a sus hijos, en fin, nos habla de llevar una vida correcta, de que nuestro actuar debe ser el mejor, de que nuestro comportamiento debe cambiar. Cuando nosotros no conocemos de Dios, no nos importan esas cosas. Tal vez no tenemos muy en cuenta cómo debemos ser como esposos, como esposas, cómo debemos comportarnos con nuestros hijos, con nuestros padres. Tal vez no tenemos muy en cuenta, no tenemos ese respeto. En cambio, ahora Dios nos enseña que todos los días debemos valorar, respetar a nuestros seres queridos, a nuestros padres. Qué triste es ver que tal vez tengamos que esperar una fecha especial para ese día acordarnos de que existe una mamá, existe un papá, de que tal vez existen unos niños. Entonces Dios nos enseña que todos los días son especiales, que todos los días son únicos, que todos los días nosotros debemos aprovechar y valorar esas personas que están a nuestro lado. Eso es lo que nos dice. ¿Cuántos hogares viven en contiendas, viven en discusión? Tal vez están a punto de separarse porque no saben, no conocen de Dios, porque tal vez no saben cómo manejar su hogar, cómo manejar sus vidas, cómo llevar ese matrimonio, cómo tal vez formar a sus hijos. Entonces, qué bueno que nosotros como conocedores, como los que ya nos estamos preparando, los que tal vez ya hemos pasado por esa enseñanza, ahora enseñemos a los demás lo que decía a través de un discipulado. Tal vez muchos no conocen quién es Dios, tal vez muchos simplemente han escuchado de Dios, de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso, pero tal vez no han tenido la oportunidad de conocerlo realmente. Lo conocen de oídas, mas no saben quién es realmente Él.
Tal vez simplemente conocen que es un Dios de milagros, que es un Dios de perdón, que es un Dios de amor, pero también deben de entender que es un Dios de corrección, un Dios que corrige, un Dios que es celoso, que no le gusta que adoremos imágenes, que adoremos otros dioses, que tengamos otros dioses y no solamente tal vez podemos decir a esas imágenes que están colgadas o que están en un altar, sino todo aquello que reemplaza a Dios se convierte en un Dios. Entonces, por lo tanto, eso es lo que debemos enseñar, enseñar esa sana doctrina, que verdaderamente sirvan a Dios como es debido, como es correcto, como a Dios le agrada, como a Dios le gusta. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, enseñar, enseñar a los demás a llevar una buena conducta, enseñar a los demás tal vez cómo orar, cómo acercarse a Dios. Muchos no lo sabemos, muchos simplemente tal vez lo que hacíamos era repetir una oración, repetir palabras, y eso no es orar. Tal vez rezábamos, repetíamos las cosas, repetíamos una frase, pero Dios no quiere que nosotros repitamos una frase, sino que oremos, que hablemos con Él. Y entonces, por lo tanto, tal vez muchos no lo saben, muchos no saben cómo orar, cómo hablar con Dios. Tal vez muchos quisieran escuchar a Dios, escuchar su voz, que Dios los dirija, que Dios los instruya, pero tampoco lo saben cómo. Qué bueno que nosotros les enseñemos que a través de la palabra nosotros podemos hablar con Dios, que Él nos habla, que podemos escucharlo. Entonces son cositas que tal vez muchos no las saben y que nosotros ya poco a poco hemos ido aprendiendo, que también alguien se ha dispuesto a enseñarnos, que alguien ha dispuesto de su tiempo para prepararnos, para enseñarnos. Y eso es lo que también ahora nosotros debemos seguir haciendo, enseñar a los demás, también llevarlos por ese buen camino, como decíamos, para que lleven una vida correcta, una vida digna delante de Dios, una vida sin mancha, que aprendan a acercarse a Dios, cómo deben hacerlo, que conozcan quién es ese Dios, cómo llevar esa vida, cómo llevar su hogar, cómo tratar tal vez a sus hijos, a sus parejas, cómo ser en sus trabajos. Entonces miramos que eso es algo importante que nosotros como cristianos debemos enseñar a los demás. Segundo, animar. Veamos qué nos dice el versículo 15, la parte A. Eso es lo que tienes que enseñar. Anímalos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Animarlos. ¿Cuántas personas tal vez llevados por los problemas, por las dificultades, se encuentran desanimadas, ya no saben qué hacer? Y más cuando no conocen de Dios, y más cuando aún no se han acercado a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Se sienten solas, sienten que tal vez no van a poder salir de ese problema, o muchos tal vez están iniciando la vida cristiana, no tienen unas bases sólidas, tal vez aún eh, no están firmes. Entonces también hay cosas que los pueden llegar a desanimar, que pueden llegar por un momento a querer rendirse. Si nosotros que a veces ya llevamos cuántos años en la vida cristiana y a veces sentimos desfallecer, tendemos a desanimarnos, a tirar la toalla, ya porque la misericordia de Dios ha estado con nosotros y es la que nos levanta, la que nos da esas nuevas fuerzas para seguir. De lo contrario, ya hace tiempos que tal vez nos hubiéramos rendido, hace tiempos que tal vez estuviéramos ya en el mundo nuevamente. Es la misericordia de Dios la que nos sostiene, la que nos levanta, es su amor el que hace que nosotros aún estemos de pie, aún en medio de tantas cosas, en medio de tantas aflicciones, es el amor de Dios el que nos sostiene. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, animar a las demás personas, animar a que sigan, que no importa el tipo de problema que estén viviendo, que no importa esas circunstancias, pero que deben seguir adelante, porque debemos entender que alejados de Dios no somos nada, que alejados de Dios lo único que nos espera es un desierto, que no podemos vencer esos problemas, esas batallas, que vamos a salir perdiendo. Cuando nosotros empezamos a luchar en nuestras fuerzas, salimos cansados, dañados, salimos heridos. Pero en cambio, cuando nosotros nos mantenemos con Dios, las cosas cambian. Eso no quiere decir que el hecho de que yo sea cristiano, que sea cristiana, que me congregue
en algún determinado lugar, nunca voy a pasar por problemas, por dificultades. Los voy a tener que enfrentar, voy a tener que enfrentarme a esos problemas, pero ¿qué es lo que sucede? Con Dios las cosas son diferentes. Ahora entiendo que ya ahora no peleo sola, que ahora es Dios quien va delante mío peleando. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, animarlos a seguir, a no desfallecer, a hablarles de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que debo de hacer, animar. Como cristiano, mi deber es animar a las demás personas. Pero ¿qué es lo que sucede? Lastimosamente muchos, en vez de ser esa voz de aliento, lo que hacen es desanimar. No, es que yo por eso no seguí la vida cristiana. No, es que por eso yo estoy que me retiro, porque qué duro. No, es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me parece aquello. A veces tenemos diferencias con los demás hermanos o a veces hasta con el pastor, porque todos tenemos diferentes formas de pensar. Nuestros pastores tendrán una manera de pensar, nosotros tenemos otra manera de ver las cosas. Y a veces, ¿qué sucede? Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Queremos que nos den gusto en todo. Y por ahí vienen los malos entendidos, los roces. ¿Y qué sucede? Vienen las divisiones. Tal vez tiendo a desanimarme. Y no contento con tal vez desanimarme yo, quiero desanimar a los otros. Tal vez incluso ponerlos en contra de los demás. Entonces eso es algo que no debemos hacer como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Todos debemos mantener eso, esa unidad, esa armonía, tratar de mirar a los que están desanimados, bueno, animarlos con nuestras palabras, con una voz de aliento, orando por ellos, clamando por sus vidas, para que Dios fortalezca su espíritu, porque como decíamos, muchos tal vez están comenzando la vida cristiana. ¿Y qué es lo que sucede? Llegan las dificultades, llegan las pruebas, y ahí es donde tendemos a desfallecer. Hay otros que se hacen cristianos pensando que tal vez, eh, ¿qué va a pasar? Su vida va a cambiar, que ya no van a haber problemas, que ya no van a haber dificultades. ¿Y qué sucede? Cuando llegan los problemas, se desaniman. Cuando llegan los problemas, quieren volver atrás. La vida cristiana es un jardín de rosas. Sí, es algo maravilloso, es algo muy hermoso, pero debemos tener en cuenta que las rosas también tienen sus espinas y que debemos de tomarlas con cuidado, con precaución, porque si no nos vamos a lastimar. La vida cristiana no te lastima, no te hace daño, pero si tú no tienes en claro las cosas que tienes que tener, si tú no tienes en claro que así seas cristiano, así estés en la vida cristiana, van a haber pruebas, van a haber dificultades, ¿qué va a pasar? Te vas a estrellar, te vas a tener que tal vez golpear. Entonces, ¿eso qué es lo que causa? A veces decepción, como que tú dices, ah, pero ¿por qué? Si yo empecé a servir a Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo tal vez amo a Dios. No se trata de amar o no amar a Dios, no se trata de estar en, a sus pies o no. Simplemente que los problemas hacen parte de nuestra vida diaria, hacen parte de nosotros. Todos los días vamos a tener problemas, dificultades, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las personas que viven en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Todos los días vamos a tener inconvenientes. ¿Y qué es lo que sucede? Que tenemos que aprender a sobrellevarlos. Y eso es lo que Dios nos enseña, a sobrellevar los problemas, pero sin desanimarnos, sin tal vez renegar, sin cuestionar a Dios, sin tirar la toalla. Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Perdón. Empezar a animar a los demás cuando veamos que alguien está tal vez desanimado, cuando alguien ya no quiere seguir, pues estar pendiente de él. Tal vez si tenemos la oportunidad de hablar, animarlo, hacerle mirar las cosas de diferente manera, pues qué bueno, pero de lo contrario, bueno, pues oremos por esa persona también, clamemos por ella, entreguémosela a Dios para que Dios le dé esa fuerza que necesita para poder continuar. Tercero, corregir. Veamos qué nos dice el versículo 15, la parte B.
Y cuando estén en error, corrígelos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también? Corregirlos. Así como cuando se desaniman, estar pendientes para alentarlos, para darles la mano, para darles una voz de apoyo. También debemos tener en cuenta que cuando esas personas cometen errores, debemos corregirlos. Así como nosotros como padres corregimos a nuestros hijos, así como cuando ellos cometen un error, nosotros estamos prestos para tal vez hablarles, para hacerles entender que lo que están haciendo no es lo correcto, que lo que están haciendo no está bien. De la misma forma nosotros, tal vez como esos padres espirituales que ahora nos convertimos para ellos, debemos aprender a corregirlos, así como Dios también nos corrige. Dios no simplemente deja pasar las cosas. Dios nos ama y nos ama mucho. Pero ¿qué sucede? Él como ese buen padre, cuando nosotros cometemos errores, Él está ahí para corregirnos, para tal vez decirnos lo que estamos haciendo no está bien. Y muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asumir ciertas consecuencias de nuestros errores, de las cosas que hicimos mal. De la misma forma, nosotros, como esos padres espirituales, tal vez, empezar a decirles, esto no está bien, esto no está correcto. Eso es lo que debemos hacer, corregir, no simplemente dejar pasar el error, porque de lo contrario, ellos nunca van a entender que lo que están haciendo no es correcto, no es debido, que la forma como están llevando su vida no es la mejor. Entonces debemos estar pendientes, debemos empezar a corregir ciertas conductas, ciertas cosas que pasan en su vida. Eso es lo que nos llama a hacer, no solamente a preocuparnos por nosotros y por los que tal vez están más cercanos, sino por todos esos discípulos que tal vez tengamos, por esos hijos espirituales. Eso es lo que debemos hacer, preocuparnos, animarlos, enseñarles, pero también cuando se equivoquen, debemos corregirlos, debemos instruirlos, debemos hacer que ellos entiendan que lo que están haciendo no está bien y que es necesario corregir, que es necesario, si quieren avanzar, primero corregir las cosas que están mal. Cuarto, ser un ejemplo. Veamos qué nos dice el versículo 7, la parte A. Sírveles de ejemplo haciendo siempre lo correcto. ¿Qué nos dice? Sírveles de ejemplo haciendo siempre lo correcto. Para ser ejemplo es necesario que nuestro actuar sea el mejor. De lo contrario, ¿cómo puedo corregir? ¿Cómo puedo corregir a una persona si tal vez yo estoy peor que ella? ¿Cómo puedo corregir a una persona si tal vez yo estoy más perdida que esa persona? Debo ser ejemplo para los demás, debo ser ejemplo. Y por eso es importante entonces que yo haya pasado por esa enseñanza, que yo haya tenido ya esa capacitación, que yo me haya dispuesto a aprender para así poder entonces animar a los demás, corregir y ser ese ejemplo. ¿Cómo puedo animar a una persona si tal vez yo no soy ejemplo de perseverancia, de lucha, de entrega, de amor a Dios? ¿Cómo puedo animar a otros si tal vez apenas llegan los problemas, yo soy el primero que quiere retirarse, que quiere irse, que se pone a cuestionar a Dios? Es difícil. ¿Cómo puedo animar a otros si tal vez yo soy el primer desanimado, la primera desanimada? ¿Cómo puedo corregir a otros, decirles que tal vez lo que están haciendo no es correcto, si tal vez mi actuar no es el indicado? Tal vez sí digo que hay que servir a Dios, tal vez digo que no hay que hacer las cosas mal, pero si yo las estoy haciendo, si yo me estoy yendo por el camino equivocado, entonces ¿cómo puedo corregir a los demás? Es necesario que yo entienda. Para ser ejemplo, también debo llevar una vida recta, una vida intachable. Y eso es lo que nos manda Dios, ser ejemplo, ejemplo para los demás, para que aquellos que vienen atrás nuestro puedan decir, yo también quiero esa vida que ella lleva, esa vida que él lleva. Yo quiero también que mi vida sea transformada, como se ha transformado la de esa persona. Tal vez esa persona antes era de esta manera, mal geniada, aburrida, conflictiva. Tal vez antes no se prestaba para nada, su hogar estaba destruido, estaba a punto de separarse de su pareja, pero ahora las cosas han cambiado, las cosas son diferentes. Ahora veo armonía, unidad en su hogar. Yo también quisiera lo mismo. Entonces ahí estamos siendo ejemplo para esas personas, como padres.
estamos siendo ejemplos para los demás. Y eso es lo importante, ser ese verdadero ejemplo. No solamente ser ejemplo de palabras, hablar bien, sino también nuestra conducta. Eso es lo que nos manda Dios. Quinto, obedecer. Veamos qué nos dice Primera de Samuel, el capítulo 15, versículos 22 y 23. Pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios o obedecer los mandamientos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecer sacrificios, es mejor obedecerle que ofrecer la grasa de los carneros. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar a otros ídolos. ¿Qué es lo que nos dice? Que la desobediencia para Dios es algo muy fuerte. De nada sirve, dice, bueno, que ofrezcas sacrificios, de nada sirve que ofrezcas cosas cuando no obedeces. Para Dios es tan grave como, dice, la brujería o como adorar otros dioses. Entonces vemos que es algo muy desagradable para Dios la desobediencia y es algo que también a nosotros nos cuesta mucho el obedecer. Dios ha establecido normas, reglas, leyes. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos mejor, para que nosotros vivamos bien, para que podamos estar bien. Por eso tal vez hay límites en nuestra vida, por nuestra protección, por nuestros cuidados, para nuestro bienestar. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? No nos importa. No obedecemos, no acatamos esas normas porque nos parece exagerado, porque no nos gusta, porque según nosotros nos están privando de nuestra libertad. Bueno, tantas cosas que se nos vienen a la mente, pero es necesario que nosotros obedezcamos las normas de Dios, es necesario que nosotros obedezcamos lo que Dios nos manda en nuestra vida, que si Dios quiere un cambio en nosotros, que aprendamos a someternos a Él, que si Él nos está diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, que nosotros entendamos que es por nuestro bien y obedezcamos, pero a nosotros nos cuesta mucho. Y ahí es lo grave, que a veces por no obedecer nos metemos en problemas. Por no obedecer, tal vez, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que vivir ciertas consecuencias, a veces consecuencias muy fatales. Entonces nos damos cuenta que todo lo que hace Dios para nuestro bien es por nuestro bien, que todo lo que Dios establece es por nuestro cuidado, porque nos ama. Tal vez, ¿qué es lo que hacían antes nuestros padres? También nos prohibían ciertas cosas, nos decían, esto no debes de hacer, o no nos daban permiso. ¿Y qué es lo que nosotros hacíamos? Nos costaba obedecer. Tal vez muchos, ¿qué es lo que hacían? Tal vez no les daban permiso para salir, se salían escondidas y después, ¿qué pasaba? Había problemas, había inconvenientes y después simplemente tenían que vivir esas consecuencias. ¿Y todo por qué? Porque no hacían caso, por no obedecer. Como decía, tal vez nuestros padres siempre nos dijeron no a ciertas cosas. En su momento tal vez no las entendimos. Tal vez en su momento pensábamos que era exagerar, como decía, que tal vez era privarnos de nuestra libertad, pero hoy en día entendemos que siempre fue por nuestro bien, que siempre fue por nuestra protección. ¿Y en qué momento lo entendemos? Cuando ahora somos padres, somos madres, cuando ya tenemos hijos y cuando tenemos que ahora aplicar las cosas que tal vez hacían nuestros padres con nosotros, es donde ahora decimos, todo lo que hicieron fue por nuestro bien, todo lo que tal vez ellos se esmeraban por hacer era por nuestra protección, era porque nos amaban. En ese momento no lo entendíamos, pero ahora lo comprendemos. Y ahí es donde uno dice, gracias Dios por esos padres, gracias Dios por esa instrucción. También puedo decir, gracias Dios porque me permitiste obedecer y con ello pude evitarme muchas cosas malas en mi vida. Entonces vemos que es importante el obedecer, que es importante someterse a la voluntad de Dios.
Sexto, orar constantemente. Veamos qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Nunca dejen de orar. ¿Qué es lo que nos dice? Nunca dejen de orar. Y eso es lo que debemos hacer. Nunca dejar de orar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos constantemente, estamos alimentando esa relación con Dios. Porque cuando nosotros oramos constantemente, estamos teniendo esa sana relación con Dios. Estamos fortaleciendo esa relación con Dios. Pero ¿qué pasa cuando no oro? Pues simplemente voy a estar débil para el momento que lleguen las pruebas, para tal vez poder sostenerme en la voluntad de Dios. Debo aprender a ser una persona que le guste orar, que vea la oración como esa necesidad para poder tener esa perfecta comunicación con Dios. La oración me acerca a Dios, la oración permite que yo pueda expresarme a Él. Entonces debo orar constantemente, no solamente cuando tenga ganas, no solamente cuando tenga tiempo. Si yo solamente me preocupo por orar cuando tenga ganas, cuando todo esté bien, cuando no haya problemas en mi vida, pues difícilmente voy a poder afirmar esa relación con Dios. También cuando yo ore debe ser un tiempo de calidad, no solamente, bueno, como hoy no tengo que trabajar, hoy como no tengo un día tan ajetreado, entonces sí, voy a orar. No, es necesario que todos los días nos dispongamos a orar, a darle gracias a Dios por lo que ha hecho. Bueno, si tal vez tenemos algo en nuestro corazón, en nuestra vida, algo que tal vez nos está inquietando, qué bueno que nosotros a través de la oración se lo demos a conocer a Dios, le entreguemos esas cargas, esas necesidades a Dios, pero es necesario que siempre estemos orando, que estemos en constante oración para poder fortalecer esa relación con Dios. Eso es algo muy importante. También si quiero yo poder sostener los demás puntos anteriores. Quedan de últimos no por menos importantes, sino porque son la base principal. La oración me fortalece, la oración hace que me acerque más a Dios y por lo tanto yo esté fortalecido en el momento que lleguen las pruebas, en el momento que lleguen las dificultades. De esa manera yo voy a poder ser ejemplo para las demás personas y así poder enseñar, poder animar, poder corregir, poder obedecer. Eso es lo necesario. Si yo soy una persona que está en constante oración, las cosas van a ser diferentes. Séptimo, estudiar y meditar la palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer todos los días? Veamos qué nos dice segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de una manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. ¿Qué nos dice? Que la palabra es útil para corregir, para enseñar, para instruir. A través de la palabra nosotros somos instruidos, somos preparados. ¿Para qué? Para llevar una vida correcta, una vida digna, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, si yo no estudio la palabra, entonces, ¿cómo puedo ser corregido por Dios? Hablamos de que a través de la oración yo me expreso hacia Dios, de que yo puedo hablarle, de que yo puedo decirle cómo me siento, de que yo puedo decirle cuánto lo amo, expresarle mi agradecimiento. Yo hablo con Dios, pero a través de la palabra, Él me habla a mí. Entonces yo tengo que estar presto para escucharlo. No solamente puedo estar hablando y hablando y hablando, tal vez decirle, Señor, tengo este problema, quiero que me ayudes, pero no querer escucharlo. Entonces, a través de la palabra, Dios me habla, Dios me instruye, pero entonces también me dice qué es lo que tengo que hacer. Si tengo un problema, me dice cómo tengo que actuar. Si tal vez hice las cosas mal, ahí es donde me va a corregir, me va a decir,
que lo que estoy haciendo no está bien y cómo debo llevar mi vida. Entonces, de esta forma, yo voy a poder instruir a las demás personas. Si yo no soy instruido por Dios, si yo no tengo la disposición de escuchar a Dios, de ser instruido por Él, de que Él me enseñe, de que Él me capacite o de que Él me corrija, difícilmente yo voy a poder cumplir con las cosas que hablábamos anteriormente. Si yo no me instruyo, si yo no dejo que Dios me enseñe, que me capacite, ¿cómo puedo enseñar a los demás? Si yo no me instruyo, no estudio la palabra, si yo no me alimento espiritualmente, ¿cómo voy a ayudar a los demás? ¿Cómo puedo instruir? ¿Cómo puedo alimentar espiritualmente a las demás personas? Eso sería ilógico. No puedo hacerlo. Tal vez les estaría enseñando cosas erradas, cosas que no son como muchos acostumbran. Tal vez simplemente tomar cualquier versículo de la Biblia, explicarlo a mi manera y ya, con tal de mantener a la gente contenta. Y eso no se trata, y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que cumplamos con esos deberes, pero es importante entonces que yo pueda prepararme, que yo pueda capacitarme, que yo sea instruido por Él a través de la palabra. Entonces voy a poder enseñar a los demás. Cuando yo me instruyo, cuando yo me fortalezco en la oración, cuando yo me instruyo en la palabra, entonces voy a poder animar a las demás personas, voy a poder dar a conocer quién es Dios, puedo decirle, bueno, todo lo que estás pasando no es nada, sigue adelante. Bueno, lo que se les pueda decir, puedo orar por esa persona como hablábamos, pero tengo que tener esas dos bases fundamentales, la oración y la palabra. De lo contrario, también, si yo no me dejo corregir, si Dios a mí no me corrige, si tal vez llevo una vida errada, ¿cómo puedo corregir a los demás? ¿Cómo puedo encaminarlos por ese camino correcto? ¿Cómo puedo guiar a los demás si tal vez a mí nadie me guía? O mejor dicho, si yo no me dejo guiar por Dios, ¿cómo puedo guiar a las demás personas? Es necesario entonces que yo sea una persona que ame estudiar la palabra, que me guste escuchar la instrucción de Dios. Eso es lo que debo hacer. ¿Cómo puedo ser ese ejemplo si tal vez no tengo esa corrección? Tengo que ser corregida cuando esté cometiendo errores para así yo poder ser ejemplo para las demás personas. Cuando yo sé qué es lo que quiere Dios en mi vida, cuando yo sé y entiendo que todas esas normas, esas leyes que Dios establece son por mi bienestar, entonces yo puedo obedecer tranquilamente y puedo enseñar a otros también la importancia de obedecer, la importancia de acatar lo que Dios nos manda. Entonces, qué bueno que nosotros seamos esas personas que amen orar, que amen fortalecer su relación con Dios, que también les guste estudiar, meditar en la palabra día tras día, no solamente cuando es el día del culto, no solamente abrir la Biblia cuando tal vez llegan a disipularme o lleguen a visitarme, o tenga estos espacios, sino constantemente debo estudiar, constantemente debo leer la palabra, constantemente debo hacerlo. Y qué bueno que nosotros aprovechemos hacer nuestro devocional diario, que todos los días tengamos esa disposición de orar, de escuchar a Dios, de hacer ese devocional. Entonces ahí voy a poder ser una persona que se fortalece, que se instruye, que es cada día instruida por Dios. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos esa disposición para nosotros entonces poder cumplir con cada una de las cosas que tenemos que hacer con esos deberes cristianos que ahora nosotros tenemos, que como cristianos debemos también a los demás enseñarles, que no solamente es sentarnos en una silla a esperar los milagros de Dios, a esperar que todo nos caiga del cielo, sino que también, así como tenemos derechos, tenemos esas obligaciones, esos deberes. Entonces, que como cristianos los podamos cumplir. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana. Si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes aprendiendo más. Que Dios los bendiga.